vínculo feliz aquí entre lo que estamos conversando, Fabricio, es lo siguiente. En el taller Transmigrar, en el último con Mujeres Bunam, volviendo a este tema de las intempestivas y de la necesidad que aparece como de formar, cómo tramitar, cómo formar a artistas sociales para la tramitación de estas intempestivas y esto que tú estás hablando como de una ética de la intercomprensión, que sería un campo a desarrollar realmente un problema, porque el encuentro nuestro con esas mujeres realmente puede verse como una intempestiva y un interrogante ético fundamental que nos dejan a nosotras como académicas, como científicas, como artistas, y ellas, mujeres indígenas, protectoras de la selva, con una cantidad de conocimiento impresionante del cual nosotros carecemos, con un vínculo directo con la vida y las otras posibilidades de lo viviente más allá de lo humano. Y también para ellas fue una intempestiva el taller, y al terminar el taller, o sea, el espacio seguro y el mundo feliz que se construyó en el taller, pero al terminar el taller, nuevamente sueltas a, a las representaciones sociales de lo que es ser mujer indígena desplazada eh, en estos países y en este momento del mundo. Entonces creo que, bueno, con esta reflexión entonces le damos paso de manera muy especial a nuestra invitada Carmen Fly Junquera. Antes de presentarla, yo quiero leer un texto que encontré en la presentación que hace la Universidad de Alcalá del trabajo de ecocrítica en relación a la ecocrítica y esto presentando el perfil de Carmen. Dice Carmen, en mi familia no había ningún interés por la naturaleza o el medio ambiente. Todo era representaciones culturales del ser humano. Sin embargo, el sentido de arraigo siempre me atrajo, quizás por no tenerlo, por ser inmigrante, hija de inmigrantes. Sin embargo, la distribución espacial del paisaje, de los campos de cultivo y los pueblos desde la ventanilla del avión siempre me llamaba mi atención. Pero fue una novela que cautivó mi emoción e imaginación. El personaje se preguntaba por su relación con su entorno natural y como lectora me hice la misma pregunta y la respuesta fue devastadora. Ninguna. A mis 30 y pico años me di cuenta que no tenía ninguna relación ni conocimiento del entorno. Esto cambió mi vida y mi trayectoria profesional. Carmen es licenciada en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Alcalá, actualmente egresada, digamos, se jubiló en el 2019 como profesora titular de Literatura Norteamericana y Ecocrítica en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá, miembro fundadora del Consejo del Instituto Franklin. Es pionera de la introducción de la ecocrítica al análisis textual en España. Fundó en 2006 el único grupo de investigación dedicado a la ecocrítica en España, GIECO, a partir de lo cual inicia la dirección de tesis ecocríticas, así como en la aplicación del ecofeminismo al análisis literario. Fue cofundadora en 2010 de Ecosono, revista europea de literatura, cultura y medio ambiente, y editora jefe de la misma entre el 2010 y el 2025. Dirigió la serie de publicaciones ecocríticas Clima de la colección Franklin de la Universidad de Alcalá. Se desempeñó como vicepresidenta y vicepresidenta de la Asociación Europea para el Estudio de la Literatura, Cultura y Medio Ambiente entre el 2008 y el 2012. Ha sido investigadora con amplia trayectoria en la coedición de libros de ecocrítica tales como Paisajes culturales, herencia y conservación, ecocríticas, literatura y medio ambiente, sentido de arraigo, perspectivas
transatlánticas, visualizando el cambio, humanidades ambientales, ecologías imaginativas, inspirando el cambio a través de las humanidades, esta en una versión en inglés, Ecocríticas 2, que actualmente se halla en imprenta, evolución y nuevos enfoques. Sus publicaciones se han centrado en la literatura contemporánea de escritores étnicos norteamericanos, el sentido del lugar, la ecocrítica, la justicia ambiental y ecofeminismo, así como el análisis ecocrítico de novelas contemporáneas españolas. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De pronto podamos establecer diálogo con Fabriz Carranza a continuación también y con nuestro estudiante de doctorado Miguel Palencia, que se encuentra aquí acompañándonos para establecer este diálogo. Te damos la palabra y quiero señalar, de verdad que para mí ha sido muy emocionante pensar que a través de este diálogo contigo se instala el pensamiento ecocrítico del ecofeminismo para las artes. Aquí, en particular para este doctorado y creo que para el campo de las artes en Colombia. Aquí el pensamiento ecocrítico digamos, está mediado por otro tipo de estudios sociales, científicos, etcétera, pero propiamente instalado como un campo y una línea de investigación particularmente para este doctorado y para la línea de estudios críticos de las corporeidades, atendiendo a las actuales circunstancias de problemas ambientales y de lo que viene pasando y de las preguntas que las artes tienen que hacerse respecto a los modos como nos relacionamos como seres humanos con lo viviente. Está muy bienvenido tu pensamiento. Te damos la palabra, Carmen. Invitarme. La pena es que las distancias sean tan grandes que no pueda estar ahí y disfrutar otros cuantos días más de Bogotá que conocí el año pasado en abril. Pero vas a venir. Algún día de estos. Entonces espero que esta charla sea útil. Espero que los doctorandos hayan podido leer el artículo de Karen Warren, aunque voy a coger algunos puntos de ello. Y yo creo que es muy útil para las artes, aunque yo soy de literatura, que es mi campo. Creo que tiene aplicación a todas las artes y vamos a ver en algún momento algunos ejemplos o que vosotros podáis sugerir ejemplos. Entonces, pues vamos allá con estas estrategias ecofeministas. Primero voy a hablar un poquito del ecofeminismo y de la lógica de dominación para luego ver cómo podemos identificarla y contrarrestarla. Entonces, el ecofeminismo, algunas de esas cosas quizás son muy generales que los que han podido leer el artículo de Karen Warren ya lo habrán visto, pero bueno, recoge todas las perspectivas feministas que estudian esas relaciones, esas conexiones entre la dominación de la mujer y de cualquier otro ser oprimido, incluido la naturaleza. Y quiere decir cualquier otro ser porque todo lo que voy a hablar es aplicable al colonialismo, al imperialismo, al racismo, etcétera, porque es el mismo marco conceptual. El ecofeminismo presupone que el objetivo, tanto del ecologismo como del feminismo, se complementan porque se trata de quitar esa opresión y esa dominación. Trata la relación entre las mujeres y la naturaleza. Es un tema que se ha visto históricamente mucho y al relacionar la mujer con la naturaleza acaba devaluando a las dos cosas, pero es una red de sistemas interdependientes e interrelacionados. Y según Karen Warren, que dice de una forma aplastante que cualquier feminismo o cualquier ecologismo que no tome en consideración estas dominaciones interconectadas entre mujeres y naturaleza son incompletas o inadecuadas. Lo cual es una frase, digamos, que habría muchos ecologistas que lo cuestionarían y en su artículo ella lo defiende muy bien. No voy a entrar a toda su argumentación.
¿Cuál es el marco conceptual opresivo que digo que es común a todos estos tipos de dominación, sea el racismo, el patriarcado, el colonialismo? Pues en el mundo, sobre todo occidental, y esto se refiere a una mentalidad occidental, o sea, hay muchos pueblos, particularmente indígenas, que no piensan de esta forma, ¿vale? Es el pensamiento jerárquico valorativo. Y a esto nos referimos que, aunque una jerarquía puede ser útil en muchos momentos, el que esa jerarquía dé lugar a una valoración de que uno es superior o inferior, ahí está el problema. Que pensamos de una forma, pensamos en dualismos y valoramos que unos son mejores que otros. Y como dos grupos, además, que se excluyen. Y con esto hay una estructura argumentativa que acaba justificando la dominación. Y es a lo que quiero ir. Si miramos este pensamiento dualista, puedo empezar diciendo, hombre, ¿y qué piensa? ¿Cuál es el otro lado? Pues normalmente la mayor parte de las personas van a decir mujer. Si yo digo blanco, van a pensar en negro. Si yo digo humano, pues animal. Si digo mente, cuerpo. Y creo que con esto veis esa forma de pensar que abarca muchísimas parejas en nuestra forma de pensar. ¿Cuál es el problema? Si miramos este cuadro, parece ser que todos los términos de la izquierda como que vienen juntos: hombre, blanco, humano, mente, espíritu, mente, civilizado, el valor, el coraje, lo racional, la ciencia, el arte con mayúsculas y los sujetos. Y al otro lado, a la derecha, como que se relaciona pues la mujer con negro, con animal, con el cuerpo, la materia, lo primitivo, lo intuitivo o instinto, la superstición, ciencias, letras, lo salvaje y la artesanía, no arte con mayúsculas, y los objetos. Y esta forma de pensar es lo que acaba condenando a la parte derecha. Este pensamiento dualista valorativo es una forma de separación enfática y distanciadora, porque se entiende que hay dos grupos excluyentes y que no hay un continuo. Y todos sabemos que entre el blanco y el negro hay muchas gamas de gris. Y así podríamos ir. Y esto es lo que justifica al centro privilegiado, que puede ser el patriarcado, que puede ser los seres humanos en cuanto a la naturaleza, o la colonia, o sea, el imperio, permite justificar la subordinación. ¿Cómo son las 5 formas de subordinar? Esto según una filósofa australiana, Val Plumwood, lo identifica y queda como muy claro, y además lo he encontrado una división muy apta para todos los estudiantes, porque es fácil de ver una obra, leer una novela y identificar esas cosas aparte de nuestra vida diaria. Son la exclusión radical, la relegación, homogeneización, incorporación, instrumentalización. Vamos a ver un poquito de ejemplo de cada uno. Tendemos en esto es la exclusión radical, tendemos a definirnos por lo que no somos, por los opuestos. ¿Qué nos separa del otro? Enfatizando la diferencia. Entonces, el ser humano casi siempre se ha definido como ser racional. Y lo que nos separa de los demás animales, olvidándonos que somos animales, es la razón. Y eso nos ha traído muchas consecuencias. Tenemos aquí, Aristóteles decía que la razón, más que cualquier otra cosa, es el hombre. Descartes, cogito ergo sum. O sea, siempre hemos insistido en la razón. Entonces, aquellos seres no racionales se ven como inferiores y que tienen muy poco potencial para llegar a puestos de poder o prestigio. Históricamente, ¿quiénes han sido considerados como no racionales? Pues empezando por las mujeres. Y ya, ¿qué vamos a decir de los animales? No son racionales. Por lo tanto,
se les ve como inferiores y que no pueden acceder a puestos de poder o prestigio. Y el caso de las mujeres en el tema del poder lo vemos en una gran parte del mundo que sigue siendo un patriarcado. Pero lo mismo ha pasado con los indígenas y, por supuesto, con los seres no humanos. La relegación es si ese grupo inferior no tiene potencial, no puede contribuir mucho, pues entonces es negado lo que hace. El centro de la hegemonía dominante no puede verse el lujo de verse como dependiente del otro. O sea, los hombres no pueden verse como dependientes de las mujeres. Y nosotros, de la naturaleza, ¿cómo es posible que dependamos de la naturaleza? Aunque sin el sol nada puede vivir. Entonces, ese grupo inferior es relegado al fondo y como que no se les reconoce. Y el caso de las mujeres lo hemos visto muchas veces, que han ayudado en miles de temas políticos, científicos y tal, pero el nombre lo suele llevar el hombre, hasta hace poco, afortunadamente. Ese otro, entonces, no es necesario. La economía de los sur de Estados Unidos dependía de los esclavos, pero no se les mencionaba a ellos. Entonces tienen un rol muy limitado. Entonces, ejemplos de estos podemos ver en todos los sistemas imperialistas, en el patriarcado y, por supuesto, con la naturaleza. La homogeneización quiere decir que estos seres teóricamente inferiores no tienen la individualidad de los superiores y sus diferencias son irrelevantes. Por lo tanto, son intercambiables, como si fuera el mecanismo de un reloj. Quito uno y pongo otro. Hemos visto muchas veces que, bueno, un hombre cuando se quedaba viudo, pues rápidamente ponía otra mujer, da igual, con tal de que alguien le cuide en la casa y demás. Un esclavo se moría, pues otro más. Cogemos, da igual, no tienen una identidad individual como los del grupo superior. Y entonces su valor es limitado. Y lo mismo tenemos aquí con la naturaleza. ¿Qué más da un insecto que otro? ¿Qué más da una especie que otra? Un tipo de trigo de otro. Y por lo tanto ya no valoramos la diversidad de los animales o de los idiomas. Estamos aquí donde domina el inglés de una forma tremenda. ¿Por qué? Los demás no son necesarios. Vamos a hablar todos inglés y se acabó. ¿Dónde está la riqueza? En esa diversidad es lo que este sistema niega. La incorporación, que es una identidad relacional, quiere decir que la identidad del inferior está ligado a la del superior. Entonces, en muchos países, las mujeres tomaban o toman el apellido del marido, pierden su nombre. En España, afortunadamente, no, aunque sí que hay un resquicio de eso, que era la señora de Pérez, o sea, una posesión. La identidad de este otro es asimilado al del centro y tiene que vestirse y actuar como el centro. Hemos visto muchas mujeres que al acceder a puestos de poder empezaban a como imitar a los hombres o se las ha criticado por ser agresivas y demás. Los únicos valores que merecen la pena son los del centro. Esto lo hemos visto con los imperialismos tremendamente, que tenían que ser cristianos, había que convertirles porque tenían que tener los mismos valores que nosotros. Y la identidad, por lo tanto, del otro depende de su amo. Y en la esclavitud en Estados Unidos, los esclavos cogían como apellido el apellido del amo, porque eran suyos. Y hasta entre ellos se peleaban por qué amo era mejor, sin darse cuenta a veces que los dos eran esclavos. Pero su identidad les valía mucho, valían más si pertenecían a un amo mejor o más rico. Y con este pensamiento el centro piensa que puede rehacer, rediseñar al otro a su imagen y semejanza, olvidando sus valores. Y esto, por supuesto, si lo hemos visto con el tema de mujeres y con grupos racializados, con la naturaleza, nada. Y tenemos proyectos ambientales muy importantes como el proyecto Gran Simio, pero ¿se basa en qué? Se basa en que los grandes simios tienen
una carga genética, un DNA, lo voy a decir al revés, inglés o español, bueno, tienen unas características genéticas tan parecidas a los seres humanos que es muy difícil separarlos, y si están estudiando mucho, que tienen habilidades sociales, saben usar herramientas, y esto es muy positivo, que a los primates y los grandes simios se les esté valorando, pero se les valora en virtud ¿a qué? ¿A que son simios o que se nos parecen mucho, que son nuestros primos hermanos? Porque eso no vale para el insecto, que no se nos parece. Y si ese grupo marginado no tiene los valores del centro, pues nada, es irrelevante. Y entonces, al ser irrelevante, se niega su condición de sujeto, se niega su agencialidad, son degradados, tienen muy poca o casi ninguna consideración ética. Si es un objeto, el centro podemos hacer lo que nos dé la gana para servir a nuestros intereses. No hay un límite a la invasión al otro, que no tiene ya derechos. Y esos inferiores están para servir a los superiores. Y los superiores deciden las necesidades del otro. Y así es como el centro hegemónico justifica su trato o su abuso del otro. Y esto creo que con los pocos ejemplos que he mencionado, vemos como en todos los sistemas opresivos se ha dado este patrón, ya sea las mujeres, ya sea contra las personas, los indígenas, los pueblos racializados y, por supuesto, la naturaleza. Podemos tomar lo que queramos y hacer lo que queramos con ellos. Esta es la lógica de dominación. Y este pensamiento es lo que constituye un marco conceptual opresivo y nos sirve para justificarlo y justificar moralmente nuestro comportamiento. Y ese es el gran problema. Pues dentro del ecofeminismo, y esto es una pregunta que la gente hace mucho, ¿qué ecofeminismo? Hay muchos tipos, hay tantos tipos como tipos de feminismo, puesto que lo que ha hecho el feminismo, aparte, el feminismo estudió en gran medida las relaciones de poder, y ecologismo, que todo se aplica y todo afecta a todo, y entonces de ahí viene ese ecofeminismo. Pero claro, los feminismos eran distintos. Y entonces esto que luego al final yo mandaré este PowerPoint para que lo puedan tener los doctorandos como para apuntes o demás, hay un ecofeminismo liberal que parte de ese feminismo liberal y piensa que, bueno, que hay que mejorar las leyes, el desarrollo de la ciencia, la participación de las mujeres en ámbitos científicos para mejorar lo ambiental. Tenemos un ecofeminismo cultural o radical que celebra la relación entre las mujeres y la naturaleza, recuperando las diosas antiguas, los rituales de culto a la luna, los animales, y devolver el valor a aquello femenino que el patriarcado había devaluado. El problema con para muchas personas, es que vuelve a celebrar esa idea de la mujer como reproductora. Y hay, obviamente, muchas mujeres que rechazan ese papel, que todo nuestro valor esté en la capacidad de reproducir y tener hijos. El ecofeminismo espiritual, pues busca una espiritualidad basada en la tierra y la interconexión de todas las formas de vida, y también quiere estudiar las religiones tradicionales. ¿Podemos reinterpretarlas para que no sean machistas o no sean, que sean más ecologistas? Pues hay muchas trabajando en esto. Hay otro ecofeminismo socialista que dice que todos los problemas ambientales son productos del patriarcado capitalista. Y entonces sigue buscando una revolución social que libere a mujeres, a la clase obrera y a la naturaleza a la vez. El ecofeminismo social, de integración, que es por donde va el resto de esta charla, parte de un feminismo de la ecología social y rechaza las jerarquías de valor que han justificado al patriarcado o a cualquier grupo para que subordine a otros, y pide un cambio social. Y hay otro ecofeminismo que Karen Warren no menciona, que es el económico de Vandana Shiva, donde mantiene una perspectiva de subsistencia o de aprovisionamiento desde el ecologismo del sur y cuestiona la sociedad de consumo,
etcétera. O sea, como veis, hay una diversidad muy grande y muchas autoras trabajando, muchas filósofas en distintos aspectos. Pero todos tienen en común que hay un marco conceptual opresivo y que ha dominado la mujer y la naturaleza, grupos de personas racionalizados, marginados y los no humanos. Y todos tienen el objetivo de restaurar el medio ambiente y la calidad de vida para todos los seres vivos o no del planeta. Eso es lo que tienen todas en común. El ecofeminismo, ¿cómo se caracteriza o qué la diferencia de otras cosas? Pues esto es el artículo, si lo habéis leído, Karen Warren, está ahí. Es esencialmente antinaturista de la misma forma que puede ser antisexista, antirracista, anticlasista, en contra de cualquier tipo de pensamiento o actuación hacia la naturaleza que refleje esta lógica de dominación. Es contextualista porque parte de una concepción de ética como cuestión de derechos a una concepción de la ética que se desarrolla en relaciones de definición. Lo que es muy importante para las ecofeministas es estar en relación con los demás. Eso es lo más importante y lo que nos define, las relaciones que mantenemos con los demás. Es plural, mantiene la diferencia, a diferencia de otros parámetros que hemos visto, niega esa escisión naturaleza-cultura, ya que los humanos somos miembros de una comunidad ecológica, respeta las diferencias y las relaciones. Ve la teoría como una teoría en proceso, o sea, reconoce que hay una dimensión histórica muy importante y que puede ir cambiando a lo largo de los tiempos según las realidades cambien. Es inclusivo, surge de muchas voces, abraza todas las voces, no rechaza ninguna y busca la inclusión y respetar esa diferencia. Finalmente, es una ecología social, no pretende ser objetiva, no pretende ese abstracto perfecto de mucha filosofía. Dice que hay dominaciones gemelas de las mujeres y la naturaleza que son problemas sociales enraizados en circunstancias concretas y esas circunstancias pueden ir cambiando. Establece un lugar central para los valores tradicionalmente asociados a la mujer, que son el cuidado, el amor, amistad, confianza y reciprocidad. Y digo, no son valores de las mujeres, pero tradicionalmente asociadas a las mujeres, porque indudablemente hay hombres que tienen esos mismos valores. Y esto es lo que se llama la ética del cuidado. Y finalmente, ni más ni menos, implica una reconcepción de lo que significa ser humano. ¿Qué es un comportamiento ético humano? Niega ese individualismo abstracto, somos lo que somos por los contextos sociales y las relaciones que tenemos. Y las relaciones, entre esas están las relaciones con la naturaleza no humana, que es por lo que yo me sentí tan devastada cuando esa novela, lo que os ha leído Sonia antes, digo, ¿cuál es mi relación? Y era cero patatero, nada. Y tuve que intentar cambiar, ya siendo bastante mayor. Habla de la mirada afectiva de Marilyn Frye, que reivindica estos valores tradicionales asociados a las mujeres, el valor del cariño, de nutrir la amistad, y habla mucho de una idea de esa mirada afectiva que reconoce la diferencia o independencia del otro. Pretende llegar a conocerlo, entenderlo en la medida de lo posible, distinguir entre los intereses propios y los de ese otro ser, que a lo mejor son intereses muy distintos. Apreciar al otro en toda su complejidad, que no es homogéneo, no es simple, sino complejo, y que la relación entre ambos es de complementos y no de fusión. Y Karen Warren cita en su artículo, que lo han leído, en un texto en primera persona sobre escalar una montaña y la diferencia entre esa mirada arrogante que suele ser masculina del conquistar la montaña a la mirada de una que escribe, dice, conocí, las escuchaba, tocaba, sentía las montañas, me sentía parte de ella. Ahí sería la diferencia, pero eso marca mucha diferencia. ¿Cómo podemos cambiar? Porque hasta ahora es la lógica de dominación en la que todos nos hemos criado, o casi todos. Es lo que nos han enseñado en todas partes. Y romper ese patrón es lo que es más complicado.
Y me gustó mucho cuando leí ya hace años a Belle Plumwood, esta filósofa ecofeminista australiana, que plantea una ética dialógica interespecies para empezar a cambiar las cosas. Y sugiere una metodología dialógica recíproca que implica considerar al otro como potencialmente comunicativo y como sujeto. Y desarrolla unas estrategias muy concretas. Y vais a ver que son estrategias que en mayor o menor medida todos podemos efectuar, porque hay un margen, es mucho de intentar. Y si tenemos la voluntad, quizá no lo consigamos del todo, pero podemos. Dice que debemos reconocer la continuidad entre lo humano y lo no humano para derribar esas barreras. Bueno, a ver, si antes hemos dicho lo de hombre, animal, ¿es que no somos animales nosotros? Somos primates. Se nos olvida ese pequeño detalle. Si nosotros empezamos a pensar que, bueno, nosotros también somos animales y tenemos mucho en común con muchos animales, pues ya es una forma de que ya no podemos distanciar a los otros tanto porque somos parte de ellos. Reconocer esa animalidad, nuestro cuerpo, y por ejemplo, yo me planteo, no es lo mismo dar una clase, yo soy docente, a las 8 de la mañana, que los alumnos quizá estén todavía dormidos, que en España al menos a las 2 o 3 de la tarde, que están muertos de hambre porque no han comido todavía, no escuchamos igual. Cuando tenemos hambre o sueño, pues no procesamos las ideas de la misma forma. Y es porque nuestro cuerpo, la materia, no la mente, está dominando en cierto sentido. Y a lo mejor tenemos que quitar ese excesivo valor atribuido al raciocinio y decir, es que soy otras cosas. Cuando estamos enfermos no escuchamos de la misma forma. Entonces, esa animalidad, esa parte material de nuestro cuerpo, hay que darle salida y reconocerlo. Y reconocer también la diferencia de los seres no humanos, verlos como otras naciones o grupos de forma positiva. Pues sí, vale, son distintos, hacen cosas distintas, pero igual que los colombianos son distintos a los españoles y distintos a los asiáticos, pues estos animales también son distintos, tienen su riqueza, su potencial y deben tener sus derechos, ¿vale? Y entonces aquí, pues ejemplos de esto es relativamente, me hubiera gustado quizá más un diálogo interactivo con los alumnos delante para que los ejemplos salieran vuestros, pero espero que mentalmente estéis pensando en ello porque no solo estos ejemplos más teóricos, sino que luego vamos a ver cómo en muchas artes o textos literarios vemos estos cambios. Debemos hacer el esfuerzo, y Val Plumwood habla del esfuerzo, ¿vale? De no homogenizar las categorías, de que hay diferencias, hay individualidades y intentar reconocerlas. No es lo mismo un pájaro que otro, aunque muchos de nosotros no conozcamos los pájaros, pues podemos empezar a aprender un poco sus diferencias. Mostrar las actitudes de apertura hacia el ser no humano como potencialmente intencionado y comunicativo, o sea, sujeto y no objeto. Y creo que aquí es muy fácil. Todos los que tengan una mascota, en España se dice mucho que este perro sabe latín. Los perros se comunican claramente y los gatos saben cómo. Y nosotros los entendemos, aunque no hablemos el mismo idioma. Pues si somos capaces de entender a nuestro perro, ¿por qué no vamos a ser capaces de entender a una vaca? Pues a lo mejor no hemos tenido contacto, sencillamente, pero estoy seguro que muchos ganaderos entienden lo que la vaca le está diciendo. Entonces, es cuestión de hacer el esfuerzo, de escuchar al otro, de decir, sí, se puede comunicar, soy yo la ignorante que no sé su idioma. Pero de la misma forma que si yo tengo una planta en casa y la planta está así, me está diciendo que quiero agua o necesito sol, cámbiame de lugar. O sea, son comunicativos y tienen sus necesidades, pero
tenemos que empezar a pensar así, invitar a esa comunicación en la medida de lo posible, porque no todo es fácil, pero de la misma forma que yo me voy de viaje, me gusta viajar mucho y me encuentro con gente de otro país y si ellos no saben inglés o español, yo estoy perdida, pero es que ellos tienen un idioma y para comunicarme con ellos tengo que hacer grandes esfuerzos porque ellos hablan otro idioma. No puedo esperar que todos hablen mi idioma. También debemos estar dispuestos a redistribuir los recursos. Y eso ya a veces son palabras mayores. Val Plumwood comentaba en uno de sus libros, ella vivía en una zona aislada en Australia y que se le puso en el porche delantero una serpiente enorme que le daba pavor. Pero dice, ¿yo qué hago con la serpiente? Si la serpiente está muy contenta aquí también. Y entonces empezó como a hacer ruido y dar golpes hasta que la serpiente se iba moviendo. Y cuando la serpiente ya llegó a una esquina del porche, lejos de por donde ella entraba y salía, dijo, vale, tú te quedas ahí, me dejas a mí aquí y así las dos convivimos. Entonces, ese intento de redistribuir y ver que, bueno, pues que este animal, esa planta necesita una cosa y yo, pues si tengo que cambiarla de sitio para que le dé más sol o menos sol, tendré que cambiar la decoración de mi salón y cambiar los muebles. O sea, los animales, estoy poniendo ejemplos de muy domésticos, pero lo mismo nos pasa si los animales necesitan el lago, una reserva, un espacio para desarrollarse, pues que no lo acaparemos nosotros para cultivar algo o hacer jardines. Nos sugiere que intentemos otorgar una concepción ética hacia estas clases excluidas. Sencillamente plantearlo. Muchos de nosotros con una mascota nos hemos tenido que plantear ¿la castro o no la castro? Porque no queremos luego tener cachorritos. ¿Hemos preguntado a la perra si quiere ser neutralizada? No. ¿Se lo podemos preguntar? Difícil. Pero solo el hecho de nosotros mismos preguntarnos a nosotros mismos, ¿hago bien y es mi interés o su interés o cómo compagino? Ya es darle una consideración ética. Aunque luego a lo mejor pues la decisión dominante va a ser la nuestra, pero por lo menos el plantearlo ya le da condición de sujeto al otro ser. Y es una forma de dejar de categorizar las especies de forma jerárquica, sino valorar los contextos. No somos mejores que los perros. Obviamente, yo considero más a mi hija que a un perro, pero es por las relaciones que tengo con ellas. Pero no quiere decir que de forma abstracta, universal, somos mejores. Las jerarquías pueden funcionar. En un aula, en un entorno académico, el profesor tiene una jerarquía por encima del alumno, por su conocimiento, experiencia, pero esa jerarquía desaparece o debiera desaparecer en el momento que estamos en la calle, en la misma cola del supermercado. Ahí ya el alumno es igual que nosotros. O sea, hay contextos que sí una jerarquía puede ser útil, pero esa jerarquía no debe llevarse a todos los ámbitos de la vida y siempre tener privilegios uno. Val Plumwood habla de adoptar una actitud reflexiva y autocrítica en los dilemas éticos. Lo que os hablaba del perro es, ¿estoy haciendo bien? ¿No lo hago bien? Me he pasado, me he ido a mis intereses y no a los del perro, pero claro, es que, o sea, esa actitud donde nos lo planteamos y somos conscientes de que no somos siempre justos, ahí es un gran paso. Nos dice que debemos estar abiertos hacia la negociación y el ajuste mutuo. Bueno, pues el animal tiene este interés, yo tengo este, vamos a ver cómo llueve a gusto de todos si es posible.
Y es muy importante reconocer la complejidad del otro y la limitación en nuestro conocimiento. El perro no es tonto porque no habla español. A lo mejor soy yo la ignorante que no conozco su idioma. El decir que el otro es complejo, tiene necesidades, tiene sentimientos e intentar entenderlos. Entonces, todo lo que Bell Plummer nos está diciendo realmente es que intentemos entender al otro y respetarlo como un ser potencialmente comunicativo y con sus propios intereses. Entonces, unos poquitos ejemplos, muy pocos. He intentado meter de arte algo, no es mi especialidad. Verónica Perales salió a hacer retratos y se paseó por todos los zoológicos de España haciendo un retrato de las gorilas. Y dice que llegó a mantener pues una especie de relación, porque las gorilas al final, después de una o dos veces, ya la empezaban a conocer, que, a qué viene esta aquí. Y ella lo que pretendía es el hacer retrato, y aquí tenemos algunos ejemplos que no se parecen, que cada una tiene su cara distinta, que no podemos homogeneizarlas. Es porque no miramos, creemos que todos son iguales. No, son muy distintas y tienen sus características y sus reacciones ante Verónica, que estaba dibujando, eran distintas. Entonces, eso sería una actitud ecofeminista. Aquí yo os he puesto otro ejemplo de lo que es un texto literario, que claro, eso es mi campo, de Linda Hogan, que es esta nativo-americana, nos habla en su libro Power de una pantera, dice aquí gato, pero es una pantera. Están dos mujeres, una mujer mayor, digamos, con una chica joven y la está enseñando y ven al gato que no huye. En la oscuridad sus ojos brillan y es lo que veo, ojos. Parecen mirar más allá de nosotros. Sus ojos son su voz. Es ese gato mirándolas a ellas y ese brillo lo que está comunicando. Y entonces Ama, que se llama así la mujer, les presenta. El gato levanta la cabeza y mira y Ama me muestra al gato y lo que hace es presentarme como de, oye, esta es mi amiga Omisto, esto es mi amiga el gato. Ver como si fuera una ofrenda, una amiga, otro ser. Y entonces bueno, es un texto literario. Precioso. Lo que pasa es que las traducciones son todas mías porque Linda Hogan, desgraciadamente, no está traducida al español. Lucía Loren es otra artista española y tiene muchos, podéis consultarla en internet, pero aquí tiene El bosque hueco, donde ha remendado estos árboles que estaban dañados o heridos, y entonces los trata con ese cariño de remendarlos y de cuidarlos. Y eso es un proyecto suyo artístico que tiene muchísimos. Y aquí tenemos a otro escritor español, un hombre. La mayoría de sus textos son de mujeres, pero bueno, que habla de los árboles. Y habla, una mujer está hablando, cuando yo no esté, los árboles seguirán creciendo. Ella ha plantado árboles. Es más que un árbol genealógico en estas hojas, como en un libro vivo que muda, cambia, renace con las estaciones. Están escritos mis recuerdos, sin necesidad de tinta ni papel, y mejor, porque así no caen borrones. Cada árbol tiene un nombre de un ser querido suyo. Árboles, nombres, rojizos, dorados en otoño, desnudos en invierno. Dice que el árbol es lo más generoso que hay. Purifican, cobijan, nutren, se consumen en el fuego para darnos calor. ¿Cómo no iba a tener en ello mis nombres? ¿Cuántas veces palpo sus troncos, aspiro profundamente, los abrazo? En fin, es un texto precioso acerca de los árboles y lo que ella siente con los árboles. Eva Lutz vive en España también, tiene una serie de instalaciones y cosas de agua que llama los discursos del agua. Y la escritora Linda Hogan también habla del agua, donde
creí oír las voces del mundo, de todo aquello que nos rodeaba, las piedras, las aguas fluyendo hacia su desembocadura, las águilas pescadoras con sus garras en un pez. Oí hasta las raíces oyendo. O sea, el considerar que el mundo tiene voces y que si uno se está muy quieto y pone atención, puede oírlo. Y luego habla del río y esto, un personaje, esto es ficción, Lila era la escuchadora de la voz del agua, una mujer que interpretaba la historia del río para su pueblo. Un río nunca miente. A diferencia de los humanos, no tenía la necesidad de distorsionar la verdad. Y ella oía la voz del río fluyendo como su agua por la tierra. Y eso me lleva a los indígenas o los ganaderos, los agricultores, todos han sabido escuchar al río y sabían qué tiempo venía, si venían inundaciones, si venían sequías, si venían lluvias, por cómo fluía el río. Nosotros, los urbanitas, yo soy urbanita, no sabemos escuchar. Nadie nos ha enseñado, no lo hemos intentado, no tenemos ocasión, pero quizá debíamos volver a intentar escuchar al río. Otra instalación, esta es en un río en Caracas. Aquí ya no está relacionado. Esto es un texto que me parece precioso de la gran Ursula Le Guin. Hay un cuento de 2 páginas, es una joya literaria. Lo que pasa que me parece que no está traducido tampoco. Sobre el personaje es Eva, aunque no lo dice por nombre, le quita los nombres a los animales, los nombres que en el texto de Génesis Adán ha dado a los nombres. Y entonces, como resultado de eso, dice que parecían mucho más cercanos que cuando su nombre habían estado entre nosotros como una barrera. Tan cercanos que mi miedo de ellos y su miedo a mí se convirtió en un mismo miedo. Y la atracción que muchos de nosotros sentíamos, el deseo de oler, el olor de los otros, de sentir o frotar o acariciar nuestras escamas o piel o plumas o pelo, probar nuestra sangre o carne, calentarnos mutuamente. Esa atracción se mezclaba con el miedo y el cazador no se distinguía de la presa, ni el que comía de la comida. Entonces ahí ve una unión entre los otros seres vivos y los humanos cuando ya no tenemos el lenguaje para separarnos y nuestra retórica. Otra instalación en Perú. Y este texto va de esa idea autocrítica. Lo tengo aquí entero, pero bueno, puedo resumir la primera página sobre todo. Es Linda Hogan que está limpiando un refugio de pájaros y entonces encuentra que algo se está moviendo y ve que hay huesos y demás, pero hay 2 fetos pequeños de ratones. Recién nacidos, eran nuevos en el mundo, rosados y sin pelo, unas crías tan tiernas, pero de repente ve que las hormigas los estaban mordiendo y estaban en agonía esos pobres fetos, sufriendo porque las hormigas los estaban comiendo. Y entonces ella se horroriza y ver que perdían la vida esos ratones y los metió en agua para quitarles el picor, dejando que las hormigas cayeran al cubo. Y entonces sujetó los ratones en la palma de la mano, pero ve que las hormigas se están ahogando y dice, ella se da cuenta, estaba cambiando una vida por otra, canjeando las vidas de las hormigas por las de los ratones. Pero detestaba su sufrimiento y detestaba aún más que sin haber tenido una vida ya hubieran habitado el miserable mundo del dolor. La vida y la muerte se alimentan mutuamente, lo sé. Y él reconoce que ha tomado una decisión y explica el porqué. Pero esa actitud autocrítica, que nosotros tomamos decisiones, pero respetando que efectivamente hemos hecho daño a otro ser, quizás, no voy a decir sin querer, pero puestos en la balanza hemos elegido. Pues ese es un texto también de Linda Hogan. Aquí no viene a cuento leerlo, son una lista de novelas o obras literarias que se pueden considerar ecofeministas. Hay muchas más, pero bueno, como este PowerPoint os lo puedo dar, pues si tenéis un lugar para empezar a leer y os apetece, pues ahí está.
y aquí una bibliografía teórica básica, muy básica, del ecofeminismo y de este tema para aquellos que la quieren. Y con eso, pues, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ay, muchísimas gracias, Carmen. De verdad que qué presentación tan sentida, tan, tan especial y tan pertinente para este momento. Hay una pregunta un poco torpe que yo quiero hacer y le doy la palabra a Miguel. Digo torpe porque tú estás hablando de algo que hemos intentado trabajar, particularmente desde un grupo de mujeres que tenemos aquí que se llama Escuela de Performance y Performatividades Pasarela. Y está la torpeza de cómo comunicarse con lo que algunos autores dicen más allá de lo humano o lo no humano. En todo caso, aquí nosotros ya estamos como por la ruta de lo viviente para reconocernos en esto que tú acabas de mencionar, y es como cómo no hacer las diferencias permanentemente establecidas. Entonces vienen ahí varias cosas con las que nos hemos encontrado. Y quiero preguntarte a ti desde tu experiencia. Seguramente cuando Voy estás... a decir, mi experiencia, tengo que reconocerlo, es más limitada a la literatura y no a talleres con... Por eso tengo mis limitaciones, pero lo intento. Sí, precisamente iba hacia allá, hacia hacerte la pregunta justamente cómo lo hacías desde la literatura, porque tú aplicaste estas perspectivas para el análisis literario, pero seguramente, no sé si te pasó, aquí lo vivimos, que es cuando estos temas se plantean en cursos de formación, sobre todo posgradual, doctorado, maestría, a veces uno como profesora se siente como un poco idiota por la relación, por la mirada que estudiantes puedan tener sobre lo que se está diciendo. De verdad, yo estoy pagando un doctorado para que usted me diga que le ponga cuidado a los ojos de un grillo y de cómo me mira un grillo. De verdad, yo estoy pagando un doctorado para que usted me ponga a untarme de tierra y a recoger hojas secas para hacer un camino y caminarlo descalzos juntos. Entonces, como toda esa argumentación, yo agradezco lo que estás presentando porque veo que la palabra y el uso de todo lo que estás hablando en la literatura, para mí es todo un descubrimiento en el sentido de que se puede hacer de otra manera más viable, más legible. Acá, claro, desde las artes plásticas y la performance, ha sido como desde la acción del tocar. Este grupo en particular de mujeres egresadas de nuestra facultad, aquí tenemos a una de ellas, Dina Rodríguez, que está aquí acompañándonos, ha vivido también esta circunstancia una de las que tú señalas, de estas dicotomías, que es la subvaloración. Entonces yo dejo la pregunta para respecto a cómo hiciste, o si puedes poner un ejemplo, cómo hiciste para dar continuidad, para remendar ese descuido de la valoración de lo otro viviente en esa jerarquía humana que hacemos. Bueno, Yo te hago esa pregunta y quizás luego tú haces la tuya, Miguel, para que ella tenga tiempo como de digerir esa pregunta. Esa es mi pregunta. vamos a ver. Afortunadamente con los doctorados no he tenido grandes problemas porque eran los estudiantes de doctorado que me venían a mí diciendo, pues quiero trabajar el ecofeminismo y la figura del alien. Y digo, ¿cómo? O quiero trabajar
una filosofía poshumanista con el género literario del solarpunk. ¿Qué? O sea, los doctorandos. Otro, quiero trabajar el ecofeminismo desde el punto de vista de los primates. Digo, a ver, los doctorandos me han provocado a mí. La que ha puesto la cara rara soy yo. Pero han tenido ideas geniales y me han obligado siempre a escucharlos y ampliar. Me han obligado a mí salirme de mi zona de confort. Y a ello les estoy agradecido porque mucho de esto lo he aprendido en mi intento de poder ayudarles a ellos. Pero a la pregunta que iba sí se me ha planteado mucho, tanto en grado como en los máster. Porque los del doctorado quizá iban muy derechitos y además me buscaban a mí para dirigir esto. Por un lado, con los alumnos, tanto de grado como de posgrado, muchas veces he usado textos literarios. Claro, soy profesora de literatura y, por ejemplo, he cogido pues un texto, un capítulo, y he dicho, a ver, buscarme esas formas de subordinar que hemos visto, la exclusión radical, la integración, o en una película. Y yo creo que también en, o sea, una obra de teatro o en una performance. Identifícame esto. Y entonces es que son miles de películas que uno, estoy pensando en una que posiblemente no hayáis visto, que se llama de Spielberg, Amistad. Son los esclavos, motín de esclavos, llegan juicio en Estados Unidos y hay como el jefe de los esclavos que no le hacen ningún caso y además los tratan como ganado. Es más, el juicio va de la posesión de estos esclavos. Y hay un momento que el jefe, digamos, cae en sus manos una Biblia. No sabe leer inglés, no sabe inglés, pero empieza a ver los dibujos. Y empieza a decir, uy, pues este hombre habrá sufrido, etcétera, etcétera. O sea, Spielberg hace que ese otro empiece a incorporar las ideas del cristianismo y cuando este esclavo empieza a mirar la Biblia, los otros abogados americanos cristianos empiezan a escucharle y al final le visten a lo occidental y gana el juicio. Entonces te dices, a ver, ¿hasta qué extremo tenemos que ir? Pero la película te ha mostrado claramente que si el otro, que es la misma persona de antes y después, se viste y habla nuestro lenguaje, entonces le escucha. Entonces, ejemplos en textos literarios o películas. Se ven muchísimas de este tipo de discriminación. Lo mismo, por ejemplo, en una de las novelas que puse ahí al final, que es así está en español, Beatriz y la loba, ves la estructura de la novela, cada capítulo, una habla de Beatriz y el siguiente capítulo habla de Oak, que es una loba. Pero el título no pone nada, sino que uno empieza a leer y decir, estamos hablando de la loba, no, estamos hablando de la mujer. Y hace un paralelismo, las dos se quedan huérfanas, las dos necesitan ayuda para aprender, las dos sufren la violencia machista, va poniéndolas en paralelo sin que Oak, que es lobo, se convierta, o sea, ni habla ni nada, son sus actuaciones y de hecho científicos etólogos han presentado la novela diciendo que los lobos están haciendo lo que hacen lobos, o sea, no los está personificando. Entonces, eso con textos literarios como los que he enseñado, sí me ha dado pie a los alumnos, pero también hice una experiencia que la primera vez que lo hice tuve muchas dudas, pero luego lo fui repitiendo año tras año porque es una tontería, pero funcionaba de maravilla. Les decía a los alumnos, todos urbanitas, ¿vale?, que tenían que elegir algo natural de su entorno.
que me daba igual que fuera un nido de pájaro, que un árbol, que una planta, pero que no fuera su mascota ni la planta dentro de su casa. Algo que vivía más o menos de forma natural o salvaje, dentro de lo que cabe en una ciudad, ¿vale? Y que a lo largo de 8 semanas, todas las semanas tenían que escribirme unas líneas de diario, 5 o 6 líneas. Y lo que tenían que hacer es intentar establecer una relación con ese ser vivo, que podían ponerle nombre si querían o no, que lo describieran, que buscaran información científica acerca de ese ser vivo, que buscaran información cultural, que si ese árbol se asocia con tal o cual o la mitología, y que empezaran a ver cómo cambiaba. Afortunadamente este curso se daba en primavera, con lo cual empezaban con el árbol o la planta casi muerta y lo veían florecer. Y después de 7 o 8 semanas que me contaran que habían sentido. La mayoría, las primeras semanas, decían, vaya ridículo, menuda tontería que nos ha dicho la profesora, y de eso leí bastante. Al final de las 7 o 8 semanas tenían que hacer como un pequeño ensayo de una página, no más, resumiendo sus sentimientos y su observación. Hubo muchos alumnos, no voy a decir todos, pero muchos, que luego me dijeron, ¿sabes que después de 2 años sigo mirando ese árbol cada vez que puedo y salgo a buscarlo? Y ahora sé más del árbol. Y, oye, que me he sentido que ese árbol es como mío, que tengo una relación. O sea, fue un éxito no para todos los alumnos, pero el ponerles una tarea tan sencilla que casi todos se reían de mí, vamos a decir que aproximadamente un 50% de los alumnos entraron en el árbol y dijeron, pues sí se puede restablecer y estoy viendo mi árbol y me siento atraído y que me lo han cortado, que ha venido el ayuntamiento. O sea, se ponían emocionales. Entonces, hacer con ejercicios los textos literarios, lo que más he utilizado, pero el ver que un texto, como ese ejemplo que os he comentado antes, de presenta al gato y tal, me servía para decir a los alumnos, bueno, ¿y vuestro gato? ¿Vale? ¿Y por qué no otro animal? Y un poco ir extendiendo y hacerles pensar, bueno, ¿y esa planta que tienes en tu casa? ¿Vale? No puede salir de su maceta. Y si la maceta es pequeña, ¿qué? O bien también hacía un juego con algunos grupos. Era un juego inicialmente para dar a conocer las limitaciones de algunas personas que tienen alguna discapacidad. Y que también tuviera algún tipo de discriminación, quizá porque eran homosexuales y tal. Entonces hay una serie de personas que representaban tú les dabas el cartelito, tú eres tal o cual, y yo metí ahí, por ejemplo, un perro. Y entonces hacías preguntas. ¿Puedes comer cuando quieras? Pues el que tenía discapacidad en una silla de ruedas, no, tenía que esperar a que le dieran de comer, pero el perro también tenía que esperar. O ¿eres libre para pasear por la calle cuando quieras? Pues unos sí y otros no, buscando mucha diversidad de seres. Y terminando eso, de repente, a veces los alumnos decían, oh, es que mi perro casi lo tengo preso, solo puede hacer lo que yo le dejo hacer cuando yo le dejo hacerlo. De lo mismo que una persona en silla de ruedas, tetrapléjico, que necesita la ayuda. Y a diferencia, siempre había pues algún joven de mucho éxito, pero que a lo mejor era gay, y entonces era muy libre en su trabajo en el banco y tal y cual, pero ciertas cosas no las podía hacer. Entonces, ver esa diversidad, un juego de esos también me funcionaba en algunos grupos. No sé si... Y yo creo que en las artes, con las performances, por Dios, estoy segura que podéis hacer maravillas de maravillas.
no tengo yo excesiva imaginación para eso. Tendría que pasar el testigo a mi hija, que la conoces y que tiene mucha más imaginación que yo, pero para hacer experiencias de ese tipo y los alumnos, no todos, siempre hay alumnos que, empezando por mí, que soy muy racional y me ha costado muchísimo esta evolución y sigo siendo muy racional, pero siempre hay un grupo que tira para adelante y que se acaba dando cuenta, creando esas situaciones. No sé si te he contestado o... Sí nos has contestado, Carmen, muchas gracias. Ya le voy a dar la palabra a Miguel. Una de las organizaciones y clasificaciones que acabas de presentar, que digamos que ha estudiado el ecofeminismo, hay una que particularmente acá en América Latina, en Colombia particularmente, es muy fuerte, que es la noción de clase social, que digamos fue instalada acá por los procesos de colonización. Y acuérdate que aquí se generaron vicereinatos, ¿no? O sea, la presencia del rey aquí en este país. Y entonces, claro, los colonos se tomaron las tierras, su riqueza fue hecha quitando la tierra de Sí, los sí, indígenas, etcétera. Entonces aquí el problema del desprecio y el descuido por todo lo otro viviente que no sea humano atraviesa también por el tema de la clase social. Entonces, el solo hecho de tener las manos sucias de tierra, por ejemplo, por hacer una performance, es asociado, lo he encontrado, lo he vivido, es asociado como a que el que se ensucia las manos es el obrero o es el rural, allá local, el campesino, y a su vez hay un desprecio del otro lado también, porque se considera que el otro está ubicado en privilegios. Es decir, el tema de las clases sociales acaba de complicar este asunto aquí que yo lo considero marcadamente un nivel de gran dificultad para que podamos ver este tipo de conciencia que necesitamos despertar. Entonces yo quiero invitar aquí a la mesa a una estudiante de doctorado que ha trabajado con infancias y ha presentado una tesis maravillosa sobre las infancias también, porque, porque es que es algo, un descuido que tenemos en estos procesos es que cuando trabajamos con las infancias, en general encontramos que hay una gran disponibilidad de las niñas y los niños para tratarse de manera un poco más cercana, más equilibrada con otros seres vivientes y nosotros nos encargamos como de ir descuidando eso y formando esta otra ruta de las jerarquías. Sandra, si quieres pasar, y le doy la palabra a Miguel para hacer la pregunta. También, Lina, si quieres pasar aquí a la mesa para conversar acerca de la experiencia del árbol. Yo me retiro acá para darle paso a la conversación con nuestros doctorandos. Le doy paso a Miguel, luego Sandra y Lina, si quieres pasar para hablar. No, vas tú primero. Bueno, espero. Es una acción simbólica. Luego regresa. ¿Lista? Sí. Bueno, yo pensando un poco en lo que Carmen nos decía sobre partir de un ejemplo que quizá fuera más sencillo hablar de este tema desde algunos ejemplos puntuales que tuviésemos aquí en el doctorado. Yo quisiera poner uno que tiene que ver con el proyecto de investigación que estamos haciendo y que quizá plantearlo nos pueda llevar a preguntarnos sobre si es ecología, si es ecofeminismo eh, y cómo podemos ubicarlo de alguna manera con respecto a la discusión. Como yo les mencionaba, trabajo con fermentación doméstica y uno de los procesos de fermentación doméstica es hacer pan, pan con masa madre. Entonces, digamos que dentro del proceso de 2 días de hacer un pan
con masa madre está empezar desde temprano, activando la masa madre, haciendo la mezcla durante el día y dejando el pan a la noche armado para que crezca al otro día y se pueda hornear. Una de las discusiones o de las preguntas que surge con esta investigación es que, ¿qué pasa en la noche con el pan que fermenta? ¿Y quién es el que lo fermenta? ¿Y quién es el que hace parte del pan, no? Entonces el panadero hace todo un ejercicio, pero también lo que intenta notar la investigación es que hay otros agentes, que son los microorganismos y las levaduras, que trabajan durante la noche al lado del panadero o de la mano del panadero literalmente, haciendo ese otro proceso que permite que él pueda al día siguiente relevar la tarea de continuar para hornear el pan. Y entonces pensaba en este ejemplo o en esta imagen mientras nos dabas la conferencia, teniendo en cuenta esas dualidades, jerarquías que podía establecer allí. Y encontraba algunas, por ejemplo, la de lo público y lo privado, que son la diferencia del espacio doméstico, ¿no? La del espacio doméstico que tiene unos oficios y la del espacio público que puede tener otros de más valor o valorados socialmente como superiores. Pero después también el del arte y la artesanía o el del arte y los oficios, en los que las prácticas del oficio doméstico no son consideradas como prácticas artísticas. Y eso me llevaba entonces a la pregunta, y ahí, bueno, van a aparecer las mujeres como actores o actrices, aunque, bueno, de lo doméstico, ¿no? Que son quienes hacen lo doméstico y por eso ya empezaría como a sumar jerarquías entre mujer, no artista, oficio, artesanía y demás. Pero sumándole el hecho de que estamos trabajando en lo doméstico y en la fermentación, con un tipo de naturaleza que es la que hemos llamado también en la investigación una naturaleza invisible o los agentes invisibles de la naturaleza. Que dentro del espacio doméstico y dentro de esta ética del cuidado se suman al trabajo invisible del espacio doméstico. Eh, y entonces viene la pregunta sobre que me parece que durante esta escucha empieza como a ser cada vez más relevante y es sobre los lenguajes que se deben establecer para poder tener una práctica ecofeminista. Y esto con relación a no caer de nuevo en una jerarquía que sea la de yo soy quien explica o quien dice lo que siente el árbol, lo que quiere enunciar. Yo aquí anotaba, yo soy el receptor de lo que habla el animal, ¿no? Yo soy el traductor, yo soy quien es a mí a quien se habla, ¿no? Y eso otra vez nos pone como yo soy el centro de la conversación, porque la conversación debe estar atravesada por mí y no es el árbol hablándole al árbol, el árbol. Eh, que me parece un conflicto de difícil solución. Yo no sabría, podríamos empezar el diálogo, intentar pensar cómo se podría alcanzar algún tipo de alternativa a esto que me parece que puede ser complicado y puede ir como en contra misma del ejercicio de intentar hacer una práctica ecofeminista. Y yo lo apunto o le apuesto por una idea de una comunicación basada en los gestos, que creo que es lo que nos permite de manera particular el doctorado aquí en estudios artísticos. Y es el reconocimiento del gesto como lo que, y volviendo a lo que mencionaba Fabriz, lo que irrumpe, en mi caso lo que efervece y deja huella en lo cotidiano. Es decir, el momento en que el pan crece, el momento en el que, como tú mencionabas, la hoja se seca, en el momento que no son una comunicación, a mí me genera ahí como una tensión, no son tampoco un lenguaje, son una irrupción o una especie de intercambio que no busca decirnos algo, sino aparecer entre y con, ¿sí? Como generar gestos, ¿no? Como, y entonces la pregunta sería, creo que desde las artes es posible empezar a generar un intercambio de gestos, más que un intento de comunicación, porque siento que esa idea de la comunicación nos devuelve a un intento de
definición del sentido de lo que quiere lo otro o el otro. Ahí. Bueno, vamos a ver. Primero, mi uso de la palabra comunicativo o comunicación no se refiere al lenguaje necesariamente, ¿vale? Yo entiendo que una planta, cuando está con las hojas caídas, me está comunicando, aunque no haya lenguaje. Y eso es un ejemplo quizá muy, muy simplón, ¿vale? Pero efectivamente hay un riesgo y hay muchísimo escrito acerca de ello, y tengo que hablar un poco más de literatura porque es lo que conozco, pero del peligro que un autor ponga palabras en voz de un animal. Y de eso hay ríos de tinta escritos. Pero parece haber, bueno, hay varios libros muy importantes, pero viene a haber como un consenso que si el autor, claro, yo estoy hablando de literatura, necesita hoy por hoy un ser humano, quizá con la inteligencia artificial ya no, pero sería otra cosa, un humano que escriba. Las plantas y los animales no escriben un lenguaje que nosotros entendamos. Entonces, un autor, y en este caso yo diría también un artista, puede tener lo que llama Randy Malamud una imaginación empática, donde imagina la voz de ese animal o de ese otro ser, intenta ser lo más fiel posible a lo que conocemos de ese ser, porque no conocemos todos, pero, por ejemplo, sabemos que un caracol normalmente no se dedica a dar discursos filosóficos. No podemos pedir eso. Pero, obviamente, todos los animales o todos los seres vivos buscan algún tipo de alimentación, buscan florecer de la forma que ellos entiendan florecer, que puede ser reproducirse o sacar flores, o en el caso del pan, hinchar el pan. Buscan ciertas necesidades. Entonces, con un poco de imaginación, un autor quizá pueda representar eso de la forma más cercana posible que nosotros podamos entender, partiendo de la base que se va a equivocar seguro. O sea, que el autor, el escritor, el actor, de antemano diga, me voy a equivocar porque no soy un murciélago y no sé pensar como un murciélago, ¿vale? O no soy una bacteria en la fermentación, pero intento transmitir con mi imaginación de la forma más cercana posible a lo que eso quizá pudiera sentir. Entonces, ahí primero es esa humildad. Primero es una documentación, o sea, no pedir como las fábulas que los animales hablen de filosofía o de ética. Tener un mínimo de conocimiento. Pero luego es tener esa humildad de saber que te equivocas, pero que a lo mejor es la única forma de transmitir esas sensaciones a, digamos, el pueblo humano que depende de la palabra. Y ahí quizá podríamos también comparar lo que lo comparan muchos a la función de un traductor. Porque cuando otros hablan en un idioma que yo no entiendo, tenemos un mediador que es un traductor que habla los dos idiomas. Y ese traductor intenta hacernos entender lo que ese indígena o esa persona quiere decir, sabiendo que va a haber lagunas, porque todas las connotaciones del lenguaje o los presupuestos, lo que presupone su cultura, sus actitudes, a veces se quedan perdidos ahí con la traducción, ¿no? Pero son cosas que han discutido muchos críticos de
partiendo de la humildad, que no vamos a acertar plenamente, a lo mejor así podemos llegar a entenderlo un poquito más. No sé si eso te ayuda o no te ayuda, pero desde luego hay textos literarios fabulosos que intentan interpretar animales o plantas con los gestos, como decía. Si la planta está creciendo y floreciendo y va trepando, es que está sana. O sea, con algunos gestos de ese tipo y con mucha humildad intentar transmitirlo. No sé si eso te vale o te ayuda. Antes también has hablado de la reivindicación de la artesanía y de lo doméstico. En eso creo que es más fácil y ahí creo que tenemos el poder y la responsabilidad, los que hemos sido docentes, en reivindicar un cambio del canon artístico. Entonces, hay textos maravillosos escritos por mujeres, incluso de mujeres humildes, de las tareas domésticas diarias, y esos textos que son realmente una maravilla de arte, y entonces reivindicar esos textos para que no sea siempre el texto del hombre blanco de clase alta que se está mirando el ombligo y dándole vueltas a su propia cabecita, sino otros textos donde muchas veces las mujeres o los indígenas o los negros están diciendo algo y aportando algo de su vida. No sé si eso te vale. Bueno, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sandra. Yo trabajo, como lo comentó la maestra, trabajo con infancias. Uh-huh. Yo, al escuchar la conferencia de la maestra, me remito obviamente al trabajo de Katia Mandoki, que habla de la zoestesis y la fitoestesis, y es la manera de percibir desde nuestra sensibilidad la sensibilidad de lo no humano. Más que intentar atribuirle un lenguaje, tratar de que atribuirle palabras de lo humano, es tratar desde mi sensibilidad, conectarme con la sensibilidad de eso que me rodea. Y que a través de esta ponencia puedo ver cómo se despoja a lo no humano de la tarea de servir y proveer, que le hemos asignado a todo lo que es natura, que me debe dar el alimento, me debe dar el abrigo, me debe dar la sombra, pero no estoy pensando en lo que siente, precisamente porque como no tiene un lenguaje y no tiene una razón, le quito todo el poder y la identidad y simplemente miro de qué manera me puede servir y proveer. Reconozco entonces en ello su identidad sensible y la invitación a despojarme de esa habilidad cotidiana de todo racionalizarlo y volverlo lenguaje, para empezar a potencializar el sentir y relacionarlo desde esa posibilidad de la intersensibilidad. Poder percibir al otro no humano en un lugar que alcanza un poder sobre lo humano, porque la naturaleza tiene un poder sobre lo humano. Y el no reconocerlo pues nos hace seguir ubicándonos en ese lugar de superioridad que creemos que tenemos y asimismo relacionarnos en esa necesidad de sacar provecho de sacar ganancia de eso que llamaba la naturaleza. El poder sobre lo humano de la naturaleza es el poder de la naturaleza que tiene la capacidad de sobrepasar a lo humano. En lo sensible, cuando creo el afecto, cuando establezco esa conexión afectiva con la mascota que la mencionábamos, cuando mi hijo tiene que salir todas las mañanas a abrazar una planta que él sembró cerca de la casa y que no permite que nadie la lastime, sin atribuirle un lenguaje a esa planta, pero él le habla a la planta y la consiente. Ella tiene un poder sobre mi hijo. El animal que habita en mi casa y que se puede mover por la casa y que duerme con mi hijo, pues tiene un poder afectivo sobre mi hijo.
El miedo que me da ver un ratón, un murciélago, tiene un poder sobre mí, limita mi espacio, limita la posibilidad de moverme por algunas partes de la ciudad o del campo, porque ella o ella está marcando un límite que me dice por acá no puedes venir porque yo te produzco miedo. Entonces hay un poder de la naturaleza, el sol tiene el poder sobre todos nosotros. Entonces reconocer ese poder de la naturaleza y reconocer esa sensibilidad, siento que a partir de esta ponencia puedo darme cuenta de la necesidad de una escuela que empiece a tejer esas conexiones entre lo humano y lo no humano, una escuela que busque más que esa necesidad de racionalizar, es una necesidad de potencializar de potenciar el sentir, que esa ausencia de sentir lo del otro y en lo otro, creo que es lo que está formando en ese momento una ciudadanía fría y egoísta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Más que una pregunta era como exponer la reflexión que hice a través de las palabras de la maestra. Muchísimas gracias. Yo creo que la filósofa Donna Haraway en un momento dice que la naturaleza articula. Ella usa la palabra articular, no comunicar, pero efectivamente, y todas las estrategias de Bell Plumwood de reconocer al otro, que es potencialmente que tiene intencionalidad de alguna forma, aunque sea distinta, que sea sentir, intentar reconocer eso, que un niño pequeño está muy abierto a eso, evidentemente. Los adultos, frecuentemente las escuelas nos han encorsetado con el raciocinio y nos cuesta más. Un niño está abierto a todo eso y yo creo que es algo que hay que potenciar, a que cuiden, que sientan y ver que hay ahí un afecto. Y yo creo que las estrategias de Bell Plumwood que comenté al final van mucho en ese sentido, y reconocer que cada ser se comporta o necesita de otra forma, pero que son fundamentales y no somos superiores, somos sencillamente distintos. Y reconocer esa complejidad yo creo que es muy importante. Y yo creo que con esas estrategias, aplicándolo, pues eso, al colegio, a distintas cosas, se puede andar mucho de cara al futuro. No sé si... Pues le iba a hacer si tienes otro comentario, porque iba a hacer un comentario a lo último que comentó Sonia, pero no sé quién más está ahí. Hola Carmen, estoy Lina. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. No, era compartirte un poco la última experiencia de pasarela del grupo de performance que habló la maestra Sonia. Y es que, de hecho, a la última pieza de performance le hemos puesto carnes de mis bosques corporados. Entonces, haciendo como un recorrido, primero fue como un ejercicio más de denuncia que hacíamos en una época sobre lo que sucedía en el Amazonas. Entonces allí en la performance estábamos más como pensando, denunciando, dándonos cuenta de. Después viene un ejercicio de intentar encontrar una relación con nuestro árbol, algo muy parecido a lo que estabas contando con tus estudiantes. Entonces, todos teníamos una relación con una piedra, con la montaña, por ejemplo, en el caso de Alejandra, con un árbol, algunos en ejercicios de duelo, otros en ejercicios cotidianos de relación con ese árbol. Y después viene un ejercicio que es mucho más difícil y que es el que hemos intentado hacer, pero que se hace más complejo, y es cómo podemos nosotros corporar ese árbol. Cómo podemos adoptar el movimiento, cómo podemos observar cómo se mueve, cómo respira, cómo se relaciona con el viento. Entonces, pensaba yo que si en estos ejercicios que hemos hecho como
digamos, como artistas en en el tema de la performance, en donde hacemos ejercicios inmersivos, donde invitamos a la gente a que, no sé, entre en un túnel de personas con los ojos cerrados y pise hojas, pise tierra, en un salón o en un entorno donde digamos que no es del todo natural. em, Nos han llevado a tener una mayor conciencia, pero sobre todo más empatía y sobre todo eso también cómo nos ha afectado, ¿sí? En el día a día y en las prácticas que tenemos. Y cada vez se hace más complejo porque em, cada vez lo que hacemos allí no se relaciona con lo que pasa en el mundo, ¿no? En el mundo pasa todo lo contrario. Entonces, crisis de agua, em, maltrato a todo tipo de cosas con la naturaleza. Entonces pensaba yo que no sé si en estas ideas de la performance en pasarela de carnes de mis bosques corporados, eh, cómo pudiésemos ir un poco más allá, porque ya llegamos a un punto de, bueno, ahora vamos a pensar en algo más complejo. La maestra Sonia nos habló de las luciérnagas. Entonces, sí, un paso más allá para crear o colectivamente o pensar en prácticas ecofeministas que traspasen un poco también la academia, ¿no? Y la performance y las artes. Creo que en eso hemos estado pensando y tu charla nos ayuda y nos hace pensar un poco también en eso. No sé que realmente te pueda yo colaborar mucho porque creo que hay una cosa que nos tenemos que dar cuenta y sé que sois conscientes plenamente de ello, que distintas personas aprenden, asimilan de distinta forma las distintas inteligencias que se habla tanto en educación ahora. Y creo que sea como docentes, como proyecto de investigación, lo que sea, hay que tener eso en cuenta. Digo, por ejemplo, yo confieso, soy tremendamente racional y el aceptar estas estrategias o intentarlas, development, me cuesta un montón, porque se me ha educado de una forma muy racional, soy muy crítica y muy racional y cuando leo cosas que son más espirituales o de performance, me cuesta un horror, porque no soy así. A diferencia, por ejemplo, de mi hija. Yo de madre siempre tenía problemas porque ella lo quería decir todo en voz alta, porque ella tiene una memoria auditiva y yo lo tengo que ver, soy visual. Y me lo dices por aquí y me sale por el otro lado, o sea, no me entero. Y la performance, de hecho, es algo que a mí me cuesta muchísimo, porque en cambio me pones un texto literario delante con las palabras adecuadas y me derrito. Entonces, quizás desde los estudios artísticos, yo diría, a lo mejor a veces hay que combinar un texto con una performance, con unos sentimientos, con el sonido, los olores, o sea, hacer una combinación que llegue a distintas personas de distinta forma, porque somos muy distintos. Y lo que no le llega a uno por un lado, le llegará por otro. Pero eso requiere también un esfuerzo de búsqueda, de conocimiento, de buscar las palabras adecuadas, de buscar los olores, en fin. Pero yo creo que precisamente si somos capaces en el mundo académico, en la investigación, en todo esto, de aunar todos los sentidos, vamos a llegar a más gente y poquito a poco, muy poquito a poco, transformar a las personas. Y en eso quería, una cosa que se me ocurrió cuando Sonia hablaba de la clase social, pero también hablando del tema. Por eso yo creo muchísimo
en la educación. Yo no tengo la experiencia personal tanto de clase social. Mis padres fueron inmigrantes y llegaron a Estados Unidos sin nada, pero sí tenían sus estudios universitarios, o sea que ya tenían un privilegio. Y en el entorno que yo me crié, en Estados Unidos, que todo está racializado, yo llevaba una buena baraja para que se me considerara hispana con el sentido negativo de esa palabra. Me llamo Carmen, soy morena, y en mi pueblo venían todos los mexicanos a coger la cosecha de tomates y los discriminaban. Y es curioso, no me discriminaron a mí nunca. ¿Por qué? Educación y la clase social precisamente. En la parroquia, Carmen, ayúdanos, que puedes traducir. Pero nadie se equivocaba, digamos, donde ellos me situaban. He tenido también muchas experiencias al llegar a España, también de inmigrante, con la xenofobia, que yo no tenía derechos. Y obviamente el tener estudios, hablar el idioma, me permitió vencer eso y dejarlo en mini anécdotas. Pero si podemos educar desde pequeños a las personas que tengan orgullo en su cultura, en su origen, porque claro, a mí me decían hispano era como malísimo en el norte de los Estados Unidos. Y yo decía, no, que en España ha hecho esto, porque mis padres me lo decían, claro. El poder dar herramientas a los niños que valoren su legado cultural, racial, su pueblo, y también darles herramientas para valorar la naturaleza, y yo creo que es el único futuro. Y desgraciadamente la educación no va mucho por ese camino, sino va bien todo lo contrario. Pero creo que es esa educación lo que puede vencer esa clase social, esas diferencias, cuando se les da armas a los niños para defenderse en ese sentido. Pero desgraciadamente sé que la educación, desde luego, en mi país de origen, Estados Unidos, yo me considero española y estoy en España y es mi casa, pero mi país de origen era los Estados Unidos y estoy abochornada de tierra, trágame, lo que está ocurriendo ahí. No sé si... Carmen, muchas gracias por las reflexiones. Hay algo acá acerca de lo que tú estás hablando. Es que es muy importante lo que estás diciendo. Digamos, todas esas jerarquías y dualismos que tú has presentado y que han dado paso a la reflexión del ecofeminismo en todas las rutas que presentaste, pero que tienen esos comunes. En últimas, si lo podemos ver, lo que se ha instaurado son las clases corporales. Finalmente empezó como clases económicas, clases sociales, con todo este sistema, digamos, de posibles distinciones entre clases y clases, pero a la larga en este momento ya entre lo viviente humano, entre los humanos y todas las demás vivientes en este planeta, hay una de las autoras que tú pusiste y señalaste en tu trabajo, que habla de la vulnerabilidad transespecies, es decir, cómo las mismas criaturas, por ejemplo, que habitamos las ciudades, terminamos sufriendo las sequías o la resequedad o el cambio ambiental, y son vulnerabilidades compartidas. Entonces, en este sentido, aquí en Latinoamérica, sobre todo y en Colombia, es particularmente odioso y marcado el hecho de la comprensión de la vida y de la valoración de las relaciones humanas a partir de este sistema de clases, porque lo que hay debajo son clases corporales. Entonces, así como tú lo señalabas, el insecto no vale nada, pero al pie del insecto, muy cercana, está la valoración de los indígenas, y pasa una circunstancia de vulnerabilidad transespecies
que la podemos nombrar ahorita, que es que coinciden muchas cosas, pero a mí en lo particular me afectan, porque me afecta, es ver las indígenas en las calles, lanzadas a las calles, como el último reducto de todo lo que empezó con procesos de colonización, pero que aún permanece y que se sostiene por este sistema de cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Y a la par, en otro extremo, por ejemplo, la desaparición de las luciérnagas. Allá con sus lucecitas, estos eran territorios donde aquí saliendo de Bogotá y en general en Colombia, tú apagabas la luz y empezaban a brillar las luciérnagas. Entonces es una crisis del mundo, del planeta, una crisis ambiental que no queremos ver porque incluso la academia está instalada en lo que tú decías. ¿Quiénes son los que saben? ¿Quiénes son los que no saben? ¿Quiénes son los que importan? Siempre hay un orden de dominación, incluso para las tesis. Todo lo que hacemos está instalado en ese orden de dominación. Yo quiero transmitirte acá dos preguntas de otros dos estudiantes nuestros que están escuchando y están por YouTube. Uno es de Gloria Nancy, que trabaja con niños. Ella trabaja a través del canto, con una estrategia, digamos, como de incrementación, lo llama ella, que es a través del canto intentar poder comunicarse y apoyar a infancias que tienen, entre comillas, discapacidades cognitivas, para que ellos puedan ir como relacionándose mejor con este otro mundo y este lado de la crueldad, ¿no? Que es nuestro mundo de la crueldad. Entonces ella dice, en el terreno de las discriminaciones a las personas con trayectorias diversas, es decir, discapacidad intelectual, ¿existen trabajos desde el ecofeminismo que pueda usted recomendarme para la tesis? Yo sí sé que lo hay, pero tendría que buscarlo porque son desarrollos bastante recientes sobre neurodivergencias y no es un campo que yo haya trabajado, pero porque además, bueno, desde que me jubilé tampoco me he ido actualizando mucho, pero sí sé que hay y tendría que, además he leído un artículo sobre ello en un libro que va a salir ya, Ecocríticas 2, que soy una de las coeditoras, que está en español todo ello, hay un artículo sobre eso, pero tendría que mirarlo y buscar el nombre, a ver si me acuerdo y te lo escribo. Muy bien, entonces ya estaremos pendientes del texto, eso ya es una referencia que dices tú que está a punto de salir. Y un estudiante, Rafael Llanos, músico, que está haciendo una tesis justamente sobre cómo en el marco de todas estas jerarquías de lo sensible y de las relaciones de importancia, está la música como un sistema de jerarquía instalado con unos modos de hacer y con unos modos de valorar y de ser, también de importancias, ¿no? La alta música, la música de conservatorio, cómo debe hacerse la música, y él está trabajando algo que se llama el cuerpo aural, que está trabajando, intentando mostrar cómo la escucha no es solamente con los oídos, sino que también hay una jerarquía discriminatoria, la escucha asociada al oído, y así se forman los músicos de conservatorio, o máximo el uso del cuerpo hacia la instrumentación, pero él está hablando de la escucha táctil, la escucha olfativa, la escucha, es decir, con una escucha expandida. Entonces hace la pregunta que en algún momento tú hablaste de la no escucha, y hace la pregunta de si puedes ahondar un poquito sobre este tema o si conoces o sabes de autores que trabajen el tema de la escucha desde una perspectiva ecofeminista. Ahí ya
Lo pensaré, consultaré, pero la verdad es que no, lo siento, yo y la música estamos bastante reñidos. Quizá toda la vida me han dicho que tengo una oreja enfrente de la otra y no distingo una cosa de otra, aunque me encanta ir a los conciertos. Llevo con un abono 48 años, pero de la escucha no lo sé, pero sí tengo algún ex doctorando, ya es doctor, que sí trabaja la música y le podría preguntar. Otra cosa que quería, que no se me olvide, relacionado con lo que decías antes, Sonia, no sé si conoces un libro está en inglés, Material Feminisms, de feminismos materiales Sí. o materialistas, de Stacy Alaimo y Susan Heckman, me parece. Hablan mucho, Stacy Alaimo en particular, sobre esa permeabilidad o sea, la toxicidad que nuestra piel es permeable o la viscosidad de que todo ese entorno material nos afecta. De ahí hay muchísimas escritoras ahora hablando de eso. Y del poshumanismo también. El poshumanismo tiene dos vertientes, pero la que de Braidotti, esas que piensan más que somos uno más dentro de un entorno, ahí creo que podría haber fuentes interesantes. Y Para lo de- que no quiero que se me olvide una cosa, sobre todo de cara a los doctorandos, que los doctorandos en todos los sitios quieren y necesitan publicar. La revista que he dirigido tantos años, el número de primavera del 2027 va a ser sobre las artes y ecología latinoamericana. Perdón, primavera 2017, No, 27. la que va a salir. A ver, está en fase de anuncio. Si entráis a la revista, que es ecozona.eu, el call for papers, o sea, el llamada, está pidiendo trabajos sobre ese tema y viene todo detallado, qué trabajos que pueden estar en español, francés o inglés, Sí. sobre las artes latinoamericanas y el tema de la ecología. Entonces, creo que ahí espero dentro de 2 años o año y medio que haya artículos colombianos. Súper Porque bueno. tenéis tiempo para escribir el artículo, algo de la tesis, algo que va ahí y que puede encajar perfectamente. Total. Leerlo bien, porque viene descrito qué es lo que buscan, en fin, está desarrollado. Yo ya estoy editora emérita, pero está ahí, es una revista con prestigio, con reseñas internacionales por pares, en fin, todas esas cosas académicas. Y la filosofía de la revista es, si hay un artículo que merece la pena, pero no está del todo, a base de los evaluadores, darle oportunidades al autor a mejorarlo. O sea, no se rechaza así de entrada porque no. Buscamos precisamente a los jóvenes ayudarles para que su artículo llegue a dar la talla y se pueda publicar. Bueno, Entonces, por muchísimas favor, gracias. divúlgalo, que les vendrá muy bien. Sí, lo voy a divulgar y eso está muy bien porque sí, o sea, parte de las jerarquías de este mercado de la academia es ese, ¿no? Sí, sí. No se forma para publicar y para escribir y te rechazo, ¿no? O sea, pero ya tienes que tener experiencia. Hay una estudiante que es pasante de doctorado nuestra reciente, ella está haciendo un doctorado en educación y también es maestra de escuela, miembro de la Escuela de Performance y Performatividades Pasarela, y ella está trabajando en su tesis de doctorado el asunto de la compasión
en el sentido del poder sentir una solidaridad sobre el sentir de la situación de vulnerabilidad, de la covulnerabilidad en el aula, ¿sí? O sea, es vulnerable ella, son vulnerables sus estudiantes, etcétera. Entonces ella nos pregunta para transmitirte la pregunta, dice: apreciada maestra Carmen, en la actualidad tengo interés por el fomento del juicio compasivo en lo escolar, en el aula. Quisiera preguntar si podríamos hablar de una compasión interespecie a partir del ecofeminismo. Bueno, a ver, yo creo que el ecofeminismo con esas estrategias y esos principios de que lo que nos define es nuestra relación con nosotros y la necesidad de relacionarnos con los otros, todos los seres. Creo que evidentemente hay ese elemento de compasión que me está recordando, hay autores americanos, autoras americanas, que tienen un personaje que es y traduzco literalmente, un empático, con la palabra empath, que son personajes, y esto es ficción, por supuesto, pero personas que sienten tanto el sufrir de otros que lo sufren ellos mismos al solo verlo. Y hay también la compasión. A ver, hay una novela que está en la lista, está solo en inglés, pero tiene todo un discurso de las compartidoras, es un mundo ficticio, ¿vale? Pero hay un planeta habitado por las compartidoras, tiene mucho origen de los cuáqueros, pero que dicen que la compasión lo es todo y hay todo un diálogo filosófico sobre la compasión y creo que eso le podría interesar, aunque sea una novela, que eso es la novela de Daughter of Elysium. A ver, yo en la presentación, en la primera portada está mi correo electrónico. Entonces, y voy a mandarte una copia de esa presentación por correo electrónico porque por el WhatsApp no puedo. Que se lo puedes dar a todos los doctorandos, ¿vale? Y si alguno tiene una pregunta así muy específica, que se sienta libre de escribirme y le puedo dar las referencias si la sé, si conozco una referencia. Lo digo porque algunos de estos títulos están en inglés y así hablado, si digo John Slonczewski y la novela Daughter of Elysium, igual le cuesta captar el título y el libro, y también que está solo en inglés, no está traducido. Pero hay todo un diálogo pues a lo mejor de un capítulo entero de la novela sobre la compasión. Pues yo no sé, maestro Pedro, si quieres hacer alguna pregunta. ¿Ya? ¿Cerramos? Pues ha estado muy, pero muy interesante esta conversación, ¿cierto? Muy formativa también. De verdad, Carmen, que ojalá puedas estar con nosotros aquí haciendo un seminario. Nos ajustaremos para buscarlo, porque este tema que ha instalado para nuestra línea de investigación y particularmente para el doctorado, desde esta ruta del ecofeminismo crítico. Agradecerte mucho la paciencia que tuviste por el tema de los horarios. Bueno, Parte de la culpa es mía, o sea que eso de estar jubilada, aparte de ser una situación de júbilo, de mucha alegría, hace que los horarios ya no son tan importantes y nos despistamos. Despistamos. No llevo reloj. Bueno, pues manifestarte todo nuestro aprecio. Muchas gracias. Vale.
Pues muchas gracias a vosotros y de verdad os mando la presentación y el correo y si algún alumno tiene una pregunta o esa palabra que dijiste una vez que ha visto la presentación, que están ahí mucho las referencias, y si puedo ayudar, estaré encantada. Entrañable, muchas gracias. Entrañable tú, muchas gracias.